Y pues vamos a hablar del manejo actual del endometrioma, ¿sí? Siempre tenemos que hacer una presentación de declaración y no tengo ninguna relación con la industria farmacéutica ni con los medicamentos que puedan referenciarse en esta presentación. Estas son las preguntas que vamos a tratar de responder hoy. ¿Qué hay del tratamiento médico del endometrioma? La cistectomía versus fenestración. ¿Cuál es la mejor técnica quirúrgica? ¿Cuál es el impacto del tratamiento quirúrgico sobre la reserva ovárica? Y si mejora la cirugía, los resultados reproductivos. Entonces, algo general, la definición de la enfermedad, que es, según Meiser, es una enfermedad inflamatoria crónica dependiente de estrógenos que se caracteriza por la presencia de tejido endometrial ectópico. Como todos lo saben, ¿sí? Hay varios datos en general, como es que afecta al 10 a 15% de las mujeres en edad reproductiva, pero cada vez vemos más pacientes afectadas por esta enfermedad, ¿sí? Y en cuanto a infertilidad, la relación con infertilidad, está muy bien soportada en la literatura, pero la relación de causa-efecto es aún controversial. La tasa de fecundidad de una pareja mensual, una pareja que no tiene ningún tipo de alteración reproductiva, de dificultad reproductiva, es de 15 a 20%, ¿sí? En las pacientes con endometriosis, esta tasa baja al 2 al 10%. Ahora, el endometrioma se presenta entre el 17 y el 44% de las mujeres que tienen diagnóstico de endometriosis. Y hay dos tipos de endometriosis del ovario. Uno, la superficial, y otro, la profunda. La profunda es la que conocemos como endometrioma y es la que vamos a tratar en el día de hoy. Acerca del origen, cómo es el origen, cómo es la patogénesis de la enfermedad, hay estas tres teorías. La teoría de adherencia e invaginación, que es la teoría de Hudinson, en la cual hay implantes de endometriosis superficial en el peritoneo adyacente y resulta en la adherencia, en la formación de adherencia, y a partir de esa adherencia la acumulación de detritus y de material sanguíneo y empieza a formarse el endometrioma. Esa es la teoría que más frecuentemente se considera que es el origen real de la enfermedad. Y cuando nosotros operamos estas pacientes, siempre encontramos adherencias, especialmente en la fosa ovárica. La segunda teoría es la teoría de invaginación del epitelio celómico, y en la cual hay una invaginación por quistes de inclusión, por metaplasia celómica, y se desarrolla un quiste dentro del ovario. Y la tercera es la teoría de la colonización. Hay un artículo muy interesante de Cameron y Farnesat en el cual hablan de que son quistes previos, quistes de cuerpo lúteo, a los cuales les invade el material endometrial de reflujo, y con esto se puede formar un quiste de endometriosis posterior. Ahora, ¿hay tratamiento médico para el endometrioma? Definitivamente no hay estudios controlados randomizados que comparen tratamiento médico con tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y el tratamiento médico, a pesar de que muchos medicamentos se han utilizado y los recomiendan para el manejo del endometrioma, pues realmente estudios controlados randomizados en la literatura solamente encontramos uno, y es de Hamid, en el 2014, en el cual compara análogos de GnRH con goserelina, con cabergolina. El grupo 1 es el grupo de cabergolina, el grupo 2 es el grupo de los análogos de GnRH. Y ustedes, ¿cómo ven? El grupo 1, 71 pacientes, el grupo 2, 69 pacientes, y el número de pacientes con que se les disminuye el diámetro medio del endometrioma en más del 25% estuvo a favor del uso de la cabergolina. La dosis utilizada en este estudio de cabergolina fue de un comprimido de 0.5 miligramos 2 veces a la semana, tanto el lunes como el jueves. Y la dosis de análogo de GnRH fue de 3.75 miligramos, ¿sí? Durante 3 meses, cada 30 días la aplicación del medicamento. Entonces, cuando compararon para el tratamiento y disminución del tamaño del endometrioma entre cabergolina y análogos de GnRH, el resultado del estudio dio a favor del tratamiento con cabergolina. Es el único estudio realmente en cuanto a medicamentos. Este punto es muy importante porque nosotros nos encontramos muchas veces en nuestros consultorios endometriomas, ¿sí? Y siempre consideramos que lo único que tenemos que hacer es tratar el quiste como tal, pero definitivamente en los estudios de Chaperone y en el estudio de Somigliana, en los cuales hablan de que el endometrioma es un marcador para endometriosis profunda.
y especialmente para endometriosis intestinal. Entonces, siempre que encontremos un endometrioma tenemos que completar los estudios, o sea, no nos podemos quedar con simplemente la ecografía de segunda dimensión, ¿sí? Hecha en el consultorio, sino que tenemos que o pedir una resonancia magnética o hacer o solicitar una ecografía de mapeo. Como normalmente hay una alta relación entre endometrioma y enfermedad intestinal, la recomendación principal es que en estos pacientes, además de hacerles mapeo y además de hacer la ecografía, siempre se les haga una resonancia magnética antes de llevarlas a cirugía, porque la idea siempre en el manejo quirúrgico es la planeación quirúrgica y tenemos que tener los suficientes elementos de diagnóstico previo a la cirugía para poder hacer una adecuada planeación y un adecuado tratamiento de nuestros pacientes. Esta es la imagen típica del endometrioma y como el endometrioma en la imagen de la derecha, como ustedes pueden ver, el núcleo central es el endometrioma, en la parte lateral está la cápsula y alrededor el tejido normal ovárico que tiene folículos. Y esos folículos normalmente cuando hacemos la resección del área del endometrioma, pues obviamente con mucha frecuencia podemos, como más adelante vamos a ver, podemos alterarlos o afectarlos y podemos producir mucho daño térmico también al ovario, como posteriormente vamos a ver. Ahora, el endometrioma se divide en diferentes zonas. La zona 1 o área 1 es la zona de adherencia, donde el ovario está adherido a la fosa ovárica, el sitio de adherencia a la fosa ovárica, el peritoneo. El área 2 es el área activa y el área 3 es el área de fibrosis, que es la parte distal, ¿sí? Cada una de estas áreas, pues obviamente tendrá una injerencia directa sobre el tipo de daño que puede causarle al tejido ovárico sano. Entonces, ¿cómo abordamos el endometrioma? ¿Sí? Ya esto está estandarizado. O sea, hay 2 estudios y 2 referencias. La principal de Michel Canis, del grupo de Clermont-Ferrand, los cuales hicieron la descripción de cómo debe uno acceder al endometrioma y cómo lo debe tratar. Uno de los principales ítems que siempre recomendamos es que el endometrioma se maneje siempre con 3 puertos. O sea, no es conveniente, no es recomendable que cuando vayan a hacer cistectomía de endometrioma lo hagan por 2 puertos accesorios. Lo tienen que hacer idealmente por 3 puertos. O sea que tenemos 2 puertos que hacen la tracción del stripping, el proceso de tracción, y la otra parte que hace coagulación o resección. Entonces siempre el endometrioma debe ser accedido con 3 puertos. ¿Sí? A pesar de que muchas veces uno opera con el colega que tiene mucha experiencia y con el cual uno se entiende muy bien, pero la recomendación siempre es 3 puertos accesorios para acceder al endometrioma. Por favor, ¿me puedes ir Jonathan, adelantando el video? Gracias. Entonces, el primer paso es, si hay una alta sospecha de alguna alteración maligna, pues siempre hacer citología peritoneal. Pero siempre lo que uno debe hacer es la inspección. La inspección no solamente del sitio de ingreso, sino también la inspección general de la pelvis. Evidenciar y localizar el trayecto de los uréteres. Muchas veces en endometriosis se considera que siempre se debe disecar y hacer liberación y exposición completa del uréter, pero la inspección es suficiente en muchos casos. El segundo paso es el drenaje del endometrioma. Aquí hay discordancias porque algunos como Kondo recomiendan que el drenaje del endometrioma debe ser hecho desde el sitio de implantación, desde el sitio de adherencia, pero Michel Canis dice que el acceso y el drenaje del endometrioma debe ser, como en este caso que están viendo en este video, en nuestro video, que el drenaje debe ser en el sitio completamente contrario al sitio de la adherencia. El tercer paso, pues, es la ovariolisis, que muchas veces, como en este caso, ven que está adherido a la parte del recto, ¿sí? Recuerden que en la ovariolisis hay un 95% de que se rompa, o sea, siempre se rompe el endometrioma. Siempre hay que hacer identificación de los planos de clivaje y esto es lo más importante porque si no encuentran el plano de clivaje en el endometrioma, el adecuado plano de clivaje, lo más probable es que retiren y lesionen mucho más el tejido ovárico sano y resequen mucho más tejido ovárico sano. Por eso hallar el plano de clivaje es muy importante. Normalmente lo que tenemos que hacer es una fenestración y encontrar la capa, hasta encontrar el sitio donde aparece la cápsula en el endometrioma para poder hacer la adecuada resección de la misma.
La disección de la cápsula, pues la hacemos contracción, contracción y hemostasia con 2 forces normalmente, a veces con tijera y a veces vamos utilizando un elemento, una energía para ir siendo muy meticulosos en la coagulación, de tal forma que no coagulamos en general, sino vamos coagulando de manera precisa sobre el vaso que va apareciendo, ¿sí? Normalmente hay zonas de dificultad, esas zonas de adherencia pues son zonas de dificultad que la mayoría de las veces están muy cercanas al hilio ovárico, entonces hay que tener muy en cuenta esta situación porque si ustedes no tienen el suficiente cuidado pues vamos a comprometer la circulación del ovario y comprometer la función ovárica posterior, ¿sí? Hay que hacer una adecuada hemostasia meticulosa, hemostasia a medida que uno va progresando en la disección para que no tener que hacer hemostasia al final del procedimiento y hacerla como muchas veces uno ve algunos colegas que queman completamente toda el área, pues obviamente eso produce mayor daño tisular, ¿sí? Y posteriormente, después de haber hecho la extracción, el cierre del ovario. Siempre se recomienda, sobre todo en endometriomas grandes, hacer un cierre en 2 planos del ovario, ¿sí? Y fuera de eso, pues el cierre no solamente nos permite el afrontamiento y evitar posteriormente la formación, como muchas veces veíamos, de que el ovario quedaba abierto y se pegaba contra los órganos cercanos. Siempre esto nos permite hacer una completa hemostasia del lecho del endometrioma. Siguiente, por favor. Entonces, la segunda pregunta que tenemos que responder es cistectomía versus fenestración y coagulación, o coagulación. O sea, cistectomía, fenestración y coagulación. ¿Cuál es la mejor técnica quirúrgica? Entonces, hay estos 2 estudios prospectivos controlados randomizados. Uno es del grupo de Beretta en el año 1998 y el otro es el grupo de Alborsi en el año 2004, en el cual analizando embarazo, o sea, el resultado de embarazo después de cistectomía o drenaje, nos referencian en los 2 estudios, en estudios prospectivos controlados randomizados, que es mejor la cistectomía en cuanto a éxito o porcentajes de embarazo posteriores, ¿sí?, que el drenaje. Lo mismo el grupo de Alborsi nos dice que es mejor la cistectomía en cuanto que el drenaje en procedimientos que analizaron a 12 a 24 meses posteriores al tratamiento. Cuando hacen el análisis y cuando en Cochrane hacen la revisión de los 2 estudios, pues nos dicen que en las pacientes que desean embarazo hay unas 5.24 veces, según el radio, 5.24 veces mayor posibilidad de embarazarse cuando les hacen cistectomía que cuando les realizan solamente drenaje, fenestración y coagulación. Eso a veces no lo entendemos nosotros porque uno dice la cistectomía pues produce mucho daño tisular, pero los datos son estos, eso es lo que tenemos y por eso es tan importante hacer los estudios prospectivos controlados, randomizados para realmente tener resultados consistentes y tener datos suficientes como para poder hacer una recomendación. Y si hablamos de dolor, en cuanto a dolor, pues en estos 2 estudios también se hicieron el análisis de esto. En el primer estudio, en el estudio de Beretta, encontraron que era mejor en cuanto a recurrencia de dolor la cistectomía que el drenaje. Y el mismo resultado lo tuvo Alborsi en el 2004. Dice que la recurrencia de síntomas en el grupo de cistectomía es del 15.8, mientras que en el grupo de fenestración y coagulación es del 56.7. Entonces, para control de disminución de recurrencia de la enfermedad, en cuanto a dolor, es mejor la cistectomía que el drenaje. Y es desde el punto de vista estadístico, es significativo. Ahora, Hart hace la revisión en Cochrane también igual para dolor y se encuentra que hay un mejor resultado con la incisión que con el simple drenaje y vaporización. Este es otro estudio de Dan, no solamente hace la comparación con el estudio de Alborsi y Beretta, sino también incluye los estudios de Carmona y Pados cuando utilizan láser. Y de los estudios igualmente hay un mejor resultado para recurrencia de endometrioma, para ver qué pasa en los siguientes meses después de la cirugía y se encuentra que es mejor para la cistectomía en cuanto a control de la recurrencia que las otras técnicas de fenestración. Entonces, podemos en este momento dejarles estas ideas. Mejor la cistectomía que la fenestración y coagulación en cuanto a tasas de embarazo poscirugía, a tasas de recurrencia de síntomas y a tasas de recurrencia de endometrioma. Ahora, ¿cuál es el impacto del tratamiento quirúrgico sobre la reserva ovárica? Porque, como vimos en la primera imagen, hay unas zonas en las cuales el endometrioma está recubierto por tejido sano. En el año 2010
Chan presentó este interesante estudio. Es pequeño, porque solamente tiene unas 20 pacientes, pero sí bien interesante para analizar. ¿Por qué? Porque él hizo la estimación de hormona antimuleriana en el preoperatorio y en el posoperatorio. En el posoperatorio temprano, a la semana, al mes o a los 3 meses, ¿sí? Y se dio cuenta cómo era el comportamiento en las pacientes con endometriosis, ¿sí? Pero no solamente se quedó ahí, sino que también analizó la relación que existe entre cistectomía para endometrioma y cistectomía para otro tipo de quistes. Específicamente analizó teratomas y un caso de un quiste mucinoso. Y nos llama la atención en este gráfico del 2010 del doctor Chan, que primero que todo hay una recuperación de la hormona antimuleriana. Entonces, la hormona antimuleriana se recupera en los siguientes 3 meses. No se recupera totalmente. Al principio hay una disminución casi un 65%, pero a los 3 meses hay una recuperación y una disminución en general del 35%. O sea, hay una leve recuperación de la hormona antimuleriana después de la cistectomía. Entonces, la primera recomendación es que nunca realicen hormona antimuleriana antes de 3 meses, porque les va a salir mucho más baja que la que realmente se va a presentar. Y lo segundo que nos llama la atención en este gráfico es que si comparamos el punto medio en las dos técnicas de endometrioma con no endometrioma, nos damos cuenta que la hormona antimuleriana ya de hecho está disminuida en el endometrioma. Entonces, esto nos hace pensar que definitivamente no solamente el compromiso del ovario va a estar dado por el procedimiento quirúrgico que tengamos que hacer, sino por la misma enfermedad. Y las pacientes con endometriosis ovárica, pues obviamente hay que decirles que de entrada ellas van a tener unos niveles más bajos de hormona antimuleriana por la misma enfermedad y además de eso le tenemos que agregar el tratamiento quirúrgico. Y cuando pues compara en la última gráfica la relación que existe entre manejo de endometriosis pues unilateral y bilateral, pues es bien grave. O sea, cuando nosotros encontramos mujeres jóvenes a las cuales tenemos que hacerles cistectomías bilaterales, hay que sentarse con ellas y hablarles muy bien, porque el compromiso de estos ovarios va a ser muy, muy, muy fuerte. Entonces, ellas tienen que saber que tienen que ir primero muy probablemente a una preservación de fertilidad antes de ir a tomar procedimientos o tratamientos quirúrgicos. Rafi hace un metaanálisis y una revisión sistemática en 5 estudios, desde el 2009 hasta el 2011, y en la cual compara precisamente esto, la hormona antimuleriana después de cirugía por el endometrioma. Y entonces la conclusión del estudio de Rafi es que la cistectomía de ovario para endometriosis parece causar significativo daño a la reserva ovárica por encima del 40% de caída de las concentraciones de hormona antimuleriana. Sin embargo, los futuros estudios de alta calidad son requeridos para permitir sacar una firme conclusión. Fíjense que estos 5 estudios nos dan, desde esa época ya nos están abriendo los ojos y diciendo, oiga, está pasando algo y tienen que tener mucho cuidado para el manejo de estas pacientes y sobre todo para la aproximación quirúrgica de ellas. Este es el estudio de Somigliana del 2012, un año después, en el cual ya hace el análisis en 11 estudios. El metaanálisis de él incluye 11 estudios, y de los 11 estudios, en 9 demuestra que definitivamente la antimuleriana pre y post son completamente diferentes y hay una disminución marcada en los resultados postoperatorios que en los resultados que ya venían en el preoperatorio. Cuando nosotros hablamos de compromiso de la reserva ovárica, tenemos 3 formas de analizar el compromiso. Una, evaluando la hormona antimuleriana. 2, haciendo un conteo folicular temprano. Y tercero, y es el principal, el que realmente nos dice cómo está un ovario, es haciendo una estimulación ovárica controlada. Cuando nosotros analizamos qué estudios hay de hormona antimuleriana en pacientes con endometriosis y con no endometriosis, nos damos cuenta que en estos cuatro estudios, en 3 de ellos, pues hay una significancia estadística en cuanto a que definitivamente la endometriosis de por sí altera los niveles de la hormona antimuleriana, ¿sí? Y que también altera los niveles de conteo folicular temprano. Aunque esto del conteo folicular temprano en las pacientes con endometriosis tiene algo algo que analizar, porque muchas veces la compresión del mismo y el tamaño del mismo quiste hace que no haya no permita la presencia o la posibilidad de evaluar la actividad folicular y el conteo folicular adecuadamente. Entonces, realmente estas pacientes que tienen unos quistes de mayor tamaño,
en el endometrioma, lo mejor es analizarlos a través de hormona antimuleriana más que de conteo folicular temprano, ¿sí? Y fuera de eso, pues los resultados que hay en cuanto a estimulación ovárica controlada, ¿sí? En estos 3 estudios nos demuestran que definitivamente en todos ellos la respuesta del ovario a la estimulación fue mucho menor en las pacientes con endometrioma que en pacientes que tenían otro tipo de alteración y dificultades reproductivas en cuanto después del tratamiento. Ahora, ¿por qué se compromete el ovario? Ya sabemos que la enfermedad muy probablemente tenga que ver y es un factor muy importante de compromiso, pero también tiene que ver la pérdida de tejido. Y entonces vemos este estudio del 2004 en el cual la doctora Exacoutus y el doctor Enrico Suppi, ¿sí? Empezaron a darse cuenta de que los ovarios a los cuales se les sometía a cistectomía por endometriomas eran de menor tamaño que los ovarios contralaterales. La forma como tuvieron los grupos control fue ovario sano, ovario con endometrioma. Y definitivamente hay una diferencia estadísticamente significativa del compromiso después de cirugía del tamaño del ovario comprometido en comparación con el tamaño del ovario normal. Y cuando lo comparaban también con cistectomías de ovarios de otras patologías, también nos damos cuenta de que había una disminución marcada y técnicamente y estadísticamente confirmada de que hay una disminución del mismo por compromiso del mismo tejido. Asimismo, el Borsi en el año 2009, entonces hace esa misma comparación de los hallazgos de histopatología de tejido sano que se resecan en el tratamiento de la cistectomía y encuentra que el endometrioma, cuando hacemos cistectomía del endometrioma por la laparoscopia, casi el 65% de las pacientes, de las muestras que se enviaron a estudio tenían tejido ovárico sano, ¿sí? Y cuando se hacía por la laparotomía, el 80% de las muestras tenían tejido ovárico sano. ¿Sí? Y cuando lo comparaban con las recesiones de otros quistes de otro tipo de patología, pues la cantidad de tejido ovárico sano estaba presente, pero no es la misma cantidad que cuando se realizaba el procedimiento en una cistectomía por endometrioma. Kitajima, en el 2011, también hace esta evaluación. ¿Qué pasa con la hormona antimuleriana, ¿sí? En las pacientes que tienen y que se les encuentra tejido ovárico normal en la cistectomía? En la primera imagen, en la imagen de la izquierda, nos damos cuenta cómo hay una disminución marcada de la media de la hormona antimuleriana en pacientes que tienen tejido ovárico normal. En las pacientes, la columna al lado de la columna oscura de la izquierda, pues es endometriomas, pero que no tenían tejido ovárico en la muestra de patología, y cómo la disminución de la antimuleriana se presentaba, pero no era tan intensa y tan profunda como cuando era un endometrioma y que tenía parte de tejido ovárico presente en la muestra de patología. Y cuando operaron otro tipo de patologías del ovario, pues se presenta también disminución, pero no tan severa como lo que se presenta en el endometrioma de ovario. Entonces la pérdida de ovario puede ser una parte importante de las explicaciones por las cuales el compromiso de la reserva ovárica en estas pacientes cada vez se va comprometiendo más. En este estudio de Chen en el 2014, entonces valora también igual. En la parte inferior nos habla de la hormona antimuleriana preoperatoria, que es mucho menor el nivel de hormona antimuleriana, ¿sí? En pacientes con endometrioma que en pacientes que tenían otro tipo de quistes, ¿sí? Y pues obviamente la profundidad también de la disminución de la hormona antimuleriana posoperatoria es significativa. UNCU en el año 2013 hace este estudio prospectivo evaluando el impacto del endometrioma sobre la resección de la reserva ovárica y determina la declinación en la misma. Fíjense cómo en las pacientes antes de cirugía con y sin endometrioma, en las que tenían endometrioma, los niveles de hormona antimuleriana antes de cirugía eran ya menores y ya eran estadísticamente significativos. Y lo mismo el conteo folicular. Pero es lo que yo les digo, pues si yo opero a una paciente y le quito ese quiste que está haciendo compresión a todo el tejido ovárico, muy probablemente el conteo cambie por la misma decompresión, ¿sí? Pero lo que sí definitivamente cambia es la hormona antimuleriana. Hay una caída, como se ve en la segunda imagen, en la tabla de la derecha, en la cual hay una disminución marcada, estadísticamente significativa del compromiso después de la disminución de la antimuleriana. Aquí hay un estudio interesante de Kosia y de Musi, en el cual comparan con conteo folicular temprano. No lo comparan con hormona antimuleriana, sino con conteo folicular. Y en la primera imagen, en la gráfica superior de la izquierda,
pues vemos cómo el número total de folículos está disminuyendo en el endometrioma en comparación con el ovario normal, ¿sí? Y la respuesta también es mejor en el ovario normal que en el ovario con endometrioma. Y lo mismo los conteos se ven afectados, pero en esta parte hay que tomarlo con pinzas este resultado, porque el hecho de comprimir el ovario de ese quiste que esté haciendo compresión posiblemente nos mejore la evaluación y la posibilidad de contar adecuadamente los folículos y la respuesta. Entonces, el tejido ovárico, el tejido ovárico sano es una parte del compromiso de la reserva secundaria a la cirugía. El otro aspecto es la electrocirugía. La electrocirugía nos compromete el tejido ovárico. Entonces, acá hay un estudio bien interesante de Corey en el año 2011, en el cual compara un ovario al cual se le realiza sutura y otro ovario que es el ovario sano. Cuando comparan el ovario al cual en la segunda casilla de la parte inferior izquierda, en la cual comparan el tejido al cual se le utilizó energías, ¿sí? Se dan cuenta que es mucho más profunda el compromiso del ovario, del compromiso del ovario en comparación con el ovario sano. Y cuando comparamos en la tercera gráfica el ovario suturado con el ovario sano, nos damos cuenta de que la respuesta y el número y el conteo folicular es mucho mejor y la respuesta ovárica es mucho mejor en el ovario que se utilizó sutura al ovario que se utilizó electrocirugía. Ahora, hay varios estudios controlados randomizados que evalúan esto, que lo reunió Decker en el año 2017, hizo la evaluación de todos los estudios controlados randomizados que hasta ese momento existían. El primer estudio es el estudio de Solmeser, en el cual compara matriz hemostática con cauterio bipolar. Y lo que llama la atención es la disminución tan severa que hay en la hormona antimuleriana en el primer mes después de la cirugía y con una lenta recuperación al tercer mes, pero sigue por debajo del grupo de la matriz hemostática. En el segundo grupo es el estudio del autor turco, y en el cual hay una recuperación lenta con el tiempo de la hormona antimuleriana. Y el tercer estudio, que es el estudio de Shan, es un estudio bien interesante porque toma 3 grupos, cada uno con 69 pacientes en cada uno de ellos. El grupo A es en el que se utiliza energía bipolar, ¿sí? El grupo B es en el que se utiliza armónico y el grupo C es en el que se utiliza sutura. Y como pueden ver ustedes, partiendo de una antimuleriana en 4.3, 4.1 y 4.2, llegamos a los 12 meses a unas disminuciones de casi la mitad del 50% de la hormona antimuleriana en el grupo del bipolar y en el grupo del armónico. Hubo disminución también en el grupo de la sutura, pero no tan severo con el grupo donde se utilizaron energías. Y entonces en esta revisión, en este análisis de Deckers, habla precisamente de eso, que definitivamente está a favor los métodos no térmicos para la presentación y para la disminución del daño de la reserva ovárica. Este es otro estudio bien interesante de Moreno Sepúlveda. Esto es del año 2022 y en el cual hace todo el análisis. Es un estudio muy completo, es un artículo muy completo que cuando tengan la oportunidad de revisarlo vale la pena hacerlo. Y es que hace el análisis de muchos de los factores que intervienen en el compromiso de la reserva ovárica. En este caso estamos solamente viendo 2 forest plot de hormona antimuleriana cuando se utiliza sutura, cuando se utiliza de energías, especialmente bipolar, y en el forest plot de abajo estamos analizando el hecho de hemostasia con agentes hemostáticos o la utilización de energía bipolar. Y en ambos el compromiso es mucho mayor cuando utilizamos energía bipolar que cuando utilizamos agentes hemostáticos o utilizamos sutura. Entonces, podemos en este caso dejar en el ambiente lo siguiente: la enfermedad de por sí afecta a la reserva ovárica. El tejido sano debe ser resecado en la cistectomía. El tejido ovárico sano que se reseca en la cistectomía contribuye a comprometer la reserva ovárica y es mejor evitar las energías para la hemostasia no monopolar, disminuir la cantidad de bipolar, o las cosas tienen que ser muy precisas para evitar tanto daño a nivel del tejido ovárico sano, ¿sí? Ni monopolar o bipolar o armónico, y no hay suficientes estudios acerca de plasma, que es otra técnica que utilizamos para hacer hemostasia del ovario.
Entonces, siempre las energías no son la mejor opción hasta el momento, pero obviamente siempre estamos a la espera de nuevos estudios y de nuevos estudios desde el punto de vista metodológico adecuado para sacar y definir las conclusiones. Hay unos parámetros que influencian la reducción de la reserva ovárica por la cirugía. El hecho de tener endometrioma uni o bilateral, ¿sí? La reserva ovárica preoperatoria, que sabemos que todas las pacientes ya tienen algo de compromiso de la reserva ovárica previa. Las características de la densidad de la pared del endometrioma no es lo mismo para una mujer joven con un endometrioma que una mujer de mayor edad, porque el tejido y la adherencia es mucho, o sea, se va a través del tiempo, se va poniendo mucho más firme y eso puede comprometer mucho más y llevar mucho más tejido sano en la resección. Las capacidades del cirujano, eso es bien importante porque los resultados muchas veces difieren de cirujano a cirujano. Entonces, porque la técnica que utiliza es diferente, porque la forma como hace hemostasis es diferente. Entonces, todo esto tiene que ser referenciado en los estudios porque eso influencia positiva o negativamente el resultado y la enfermedad recurrente. El hecho de haber tenido antecedentes de endometriomas, pues afecta mucho más. ¿Mejora la cirugía el resultado reproductivo? Esa es otra pregunta que nos hacemos. Si realmente las pacientes con endometriomas vale la pena primero operarlas y después hacer sus tratamientos de reproducción asistida, o si primero hacer el tratamiento y después operarlas. Entonces, ¿qué hay en la literatura acerca de este tema? Este es el estudio inicial, perdón, que se nos fue la imagen. Este es el estudio inicial, una serie de 14 estudios en la revisión que realizó Bersellini en el año 2009. Él toma 14 estudios. Desde el punto de vista metodológico, pues hay mucha heterogeneidad, ¿sí? Y fíjese esos resultados, cómo es, pongamos en el resultado de Beretta, a pesar de que es un grupo pequeño, la posibilidad de embarazarse con Beretta y tratando el endometrioma es del 67%, mientras que hay otros estudios como el de Fideli, el cual no alcanza sino al 30%. Entonces hay muchas discordancias en los resultados, pero él considera al final, en el rubí que hay al final del peso de toda la información, de que pacientes a los cuales se les realiza cirugía del endometrioma, pues casi al siguiente año logran embarazo casi el 50% de ellas. Haciendo la revisión del estudio nos damos cuenta, primero que todo, que es muy difícil sacar esa conclusión. Y cuando hace un estudio y cuando se hace un análisis mucho más exhaustivo del artículo, nos damos cuenta que muy probablemente la posibilidad es del 25% y no del 50% como fue la gran conclusión que realizó Bersellini en ese momento. Ahora, debemos remover los endometriomas antes de fecundación in vitro para mejorar los resultados. Este es el primer estudio de García Velasco, y en el cual dice que si removemos el endometrioma o lo dejamos presente, los resultados son exactamente iguales. ¿En cuanto a qué? En cuanto al número de óvulos obtenidos, en cuanto a la tasa de fertilización, en cuanto a la tasa de implantación, en cuanto a la tasa de embarazo clínico. Entonces, realmente, estos son los primeros datos que tuvimos acerca de que no era tan recomendable empezar a operar a estas pacientes antes de tratamiento. Si iban a una fecundación in vitro, pues lo ideal era ir a la fecundación in vitro primero antes de ir a su cirugía. Y haciendo esta metaanálisis Gupta en el año 2006, analizando el número de ovocitos, pues se da cuenta que en estos 5 estudios, pues realmente el número de ovocitos obtenidos es muy similar entre los dos grupos, entre el grupo operado y el grupo control, ¿sí? Y este es un estudio muy interesante de la doctora de Mirol del año 2006, en el cual toma 2 grupos. El primer grupo es el grupo intervenido, o sea, pacientes a los cuales se les hace primero cistectomía de ovario y después van a reproducción asistida, y el segundo grupo es pacientes que van directamente a reproducción asistida con los endometriomas. Y realmente los resultados en cuanto a la tasa de embarazo clínico son muy similares, no hay diferencias estadísticamente significativas. En lo único que hay diferencias, que podemos establecer alguna diferencia, es el número de ovocitos en metafase 2, pero realmente el resultado final, que es la tasa de embarazos clínicos, no hay ninguna diferencia entre operarlas y no operarlas. Otro estudio que nos da la misma información, este estudio de 2009, en el cual hacen un análisis de los parámetros de respuesta a la estimulación con gonadotrofinas en mujeres que están bajo tratamiento quirúrgico versus mujeres que no tienen tratamiento del endometrioma. Y realmente los resultados nos confirman lo que hemos hablado. Ya en este metaanálisis, hablando del número de ovocitos aspirados, del número de ovocitos en metafase 2 y del número de embriones, obtenidos, pues obviamente los resultados nos confirman
los datos hasta el momento, así como las tasas de embarazo clínico y las tasas de nacidos vivos. Entonces, los estudios no nos confirman la necesidad de operar a las pacientes con endometrioma antes de iniciar técnicas de reproducción asistida. Pero entonces, ¿cuándo operamos los endometriomas en pacientes que van o que requieren fecundación in vitro? En estos casos, según García Velasco y Edgardo Somiliana, que son dos autoridades en el mundo en cuanto a reproducción y endometriosis y reproducción, pues dice que se recomienda que haya tratamiento en caso de que ustedes sospechen de que el endometrioma tiene un componente maligno o que tiene rápido crecimiento. Entonces, en esos casos sí normalmente se recomienda que haya intervención por la sospecha de malignidad o por el rápido crecimiento de los mismos. Cuando hacemos la revisión de los diferentes grupos, tanto ESRE como la Sociedad Canadiense de Ginecología, como la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva o como la británica, encontramos que estas son las recomendaciones en cada uno de ellos. ¿Sí? En el ESRE dice que cuando se realiza cirugía en mujeres con endometrioma de ovario se debe realizar cistectomía en lugar de drenaje y coagulación, y que la cistectomía reduce la recurrencia de endometriosis asociada con dolor, y que cuando se realiza cirugía para endometrioma hay que tener precaución para minimizar el daño ovárico. Los canadienses dicen que la lesión de los endometriomas de más de 3 centímetros puede mejorar la fertilidad, y los americanos dicen que hay insuficiente evidencia para indicar que la lesión de los endometriomas previo a fecundación in vitro mejora los resultados, que fue lo que vimos anteriormente, y que el manejo quirúrgico del endometrioma debe incluir resección más que drenaje. Y los británicos dicen que a las mujeres con endometriomas ováricos se les debe ofrecer cistectomía porque esto mejora el chance. O sea que los británicos y los canadienses piensan exactamente igual. En el manejo del endometrioma hay que tener en cuenta estos factores para la toma de las decisiones. Primero, la edad de la mujer. No es lo mismo manejarlo en una paciente menor de 35 años que en una mujer mayor de 35 años. El tiempo de duración de la infertilidad, la capacidad para realizar técnicas de reproducción asistida, la presencia y severidad del dolor pélvico y el deseo de la paciente. Estos factores tenemos que tener en cuenta para tomar una decisión de también cuándo operar. Hay muchos que están tratando de hacer algoritmos acerca de cómo debemos de manejar las pacientes con endometrioma. Y aquí están algunas de las, este es uno de los algoritmos que encontré. Y cómo el grupo A es el grupo de infertilidad neta, el grupo B es el grupo que comparte infertilidad y dolor, que me imagino que es la mayoría de las pacientes, y el grupo C es solamente de dolor pélvico. Y en el grupo de infertilidad, fíjese cómo directamente recomiendan o técnicas de reproducción asistida sin cirugía o con cirugía. Y ahí ponen un signo de interrogación, porque es lo que estamos tratando de definir y de resolver actualmente. O las técnicas de reproducción asistida de emergencia. En el grupo B, el grupo que tiene infertilidad y dolor, y el grupo de dolor, entonces interrogan una cirugía antes del tratamiento médico o preservación de fertilidad antes de cirugía, que esto es una de las definitivamente recomendaciones para las mujeres que tienen endometriomas y que desean embarazos a futuro, o primero hacerles una técnica de reproducción asistida. Y si hace la cirugía, depende del tamaño del endometrioma, si es un endometrioma menor o el dolor, si es un dolor menor de 7 o si es un dolor mayor de 7. Y la idea es que siempre los endometriomas se manejen cuando están asociados con endometriosis infiltrante profunda, siempre recomiendan mandarla a centros de referencia para su manejo y centros especializados de tratamiento. Entonces, en conclusión, primero que todo en esta nota que quiero referenciar y leer es que la mayoría de las conclusiones las basamos en estudios de baja y mediana calidad metodológica y requerimos más estudios controlados randomizados para responder algunas de las preguntas clínicas, las preguntas con las cuales nos enfrentamos a diario. ¿Sí? Esta es la información que hasta el momento, la mejor información que hemos podido lograr, y nos damos cuenta que definitivamente todas nos falta estudiar y todas nos falta investigar más en el tema a todos. Pero podemos concluir lo siguiente: para el manejo del endometrioma se considera cirugía en pacientes menores de 35 años, pero que no tengan mayor compromiso de la reserva ovárica, que sea unilateral, que no tengan compromiso tubárico ni de factor masculino, y con el conocimiento y la recomendación de lo que implica una cistectomía, y hacerles una observación postoperatoria durante los siguientes 6 meses. Y la recomendación siempre es: intente durante los siguientes 6 meses embarazarse espontáneamente, pero si no lo logra, inmediatamente tiene que ir a técnicas de reproducción asistida.
Y segundo, para el manejo del endometrioma en mujeres mayores de 35 años o con compromiso de la reserva ovárica o con factor masculino tubárico, recomendar directamente técnicas de reproducción asistida, a menos de que se quiera descartar malignidad o haya dificultad para la aspiración, porque ese es otro punto interesante, que cuando nosotros estamos haciendo las aspiraciones foliculares y en el trayecto de la aguja está localizado un endometrioma, muy probablemente vamos a tener que aspirarlo antes o vamos a contaminar los ovocitos, y esto para los técnicos, también para el laboratorio, también causa ciertas dificultades para la adecuada obtención y manejo de los mismos. Y además, al parecer, este material que está en el endometrioma nos va a comprometer la sobrevida de los embriones. Entonces, todas estas cosas tenemos que irlas analizando y son parte de los estudios que tenemos que desarrollar a futuro. La reserva ovárica está comprometida tanto por la enfermedad como por el tratamiento quirúrgico, así como por el uso de energías. Y la cistectomía por la laparoscopia mejor que otros tipos de tratamiento en cuanto a menor recurrencia de síntomas y de enfermedad, mejor tasa de embarazos, y al parecer los métodos no eléctricos para hemostasia es mejor que el uso de bipolar o hormónico, pero debemos esperar más resultados a futuro. Bueno, les agradezco mucho su atención, muchas gracias.